Bien, chicos, saludos. Buenas noches a todos. Osvaldo, David, María Gabriela. Hola, Ah, profe, buenas noches. hola, hola, Leonela. Entonces, David fue el que salvó el espacio. Excelente. Él es el que está dando los tips. Bueno, muy buena explicación. Yo voy a tener también que apoyarme en eso. Gracias, profe. Falta el de Patricia, que es una más, pero después la ayudo con eso. Perfecto. No, no, está bien. Todo lo que sea colaborativo, suma. Chicos, fíjense, yo siempre tomo 5 minutos para repasar de la voz de ustedes lo que ustedes entendieron que vimos la semana pasada. Vamos a hacer el ejercicio de confiabilidad con Excel y luego solamente vamos a manejar un poco lo que es el SPSS. Entiendo que ya muchos de ustedes lo han manejado, creo que con Carintia, que es la que haya acostumbrado a hacerlo en estadística. Si no, quizás con Joshua también en métodos él a veces hace esos repasos, pero si tienes la experiencia, bien, y si no la tienes, vamos a empezar desde... Lo importante es que veamos algunas cosas muy importantes del SPSS, sobre todo en los ajustes de variables, porque tienen que ver mucho con la dimensión teórica y sobre todo con la capacidad de planificar. Cuando uno planifica un estudio estadístico, primero sabe qué hacer y luego entonces diseña con base a lo que ya sabes hacer y lo que sabes. Por lo general, lo como nos enseña a nosotros de que, bueno, tú te haces una pregunta dispersa y después ves cómo la resuelves, no, eso es muy poco pragmático. Si tú eres bueno haciendo casas redondas, tú sabes que es tu habilidad, si te pones a hacer planos redondos, pero no te pongas a hacer planos redondos si tú sabes que jamás en tu vida has hecho una cosa por el estilo. Entonces, de la voz de ustedes, lo que recuerdan, ¿qué vimos la clase pasada? O sea, yo me recuerdo de que estamos viendo la confiabilidad y validez y lo de los errores. O sea, que habían los errores aleatorios y los errores no aleatorios. Ok, ¿te recuerdas o tienes más o menos una idea qué es la fiabilidad y qué es la validez y si alcanzas a relacionar con qué tipo de error se relaciona cada uno? Leonela o cualquier persona. Yo por mi parte, Ana, ¿te escuchamos? ¿debo hablar? ¿Perdón? No, no, si quieres, sigue tú, sigue tú. Yo por mi parte lo que tengo entendido es que con respecto a la fiabilidad vamos a tener un rango de 0 a 1 y si nos posicionamos de 0 a 6 a 7, ya de ahí para abajo, más cercano al 0, no tiene fiabilidad nuestra herramienta, y si se acerca más al 1 tiene la más fiabilidad. Con respecto a la otra categoría, no recuerdo mucho. Ok, ok. Esa es la confiabilidad o fiabilidad, que es efectivamente el alfa de Cronbach. Ok. El alfa de Cronbach es un método de confiabilidad y ese alfa va de 0 a 1. Y para nosotros resulta interesante de 0,6 en adelante al 1, pero menos de 0,6 hacemos la afirmación de que no es confiable. ¿Quién se acuerda de lo que es la validez? Buenas, ¿me escucho? Sí, fuerte y claro, María. Ok, bueno, de lo que recuerdo de la clase pasada es que la validez es como la relación que existe entre el instrumento de medición que se construya y el constructo que uno quiere medir. O sea, es que también ese instrumento mide lo que yo quiero investigar. Excelente. Y para completar los aportes de Leonela, que ella dijo, bueno, recuerdo algo de errores, ahí podemos decir que los errores aleatorios pertenecen a la confiabilidad, mientras que los errores no aleatorios matemáticos pertenecen a la validez, porque la validez tenemos un mayor margen de control nosotros. Por ejemplo, si yo hago un rango de preguntas que no están relacionadas con nuestro constructo, bueno, eso no es una cuestión aleatoria ni es fortuita, es una cuestión que eres malo haciendo instrumento o no leíste muy bien las dimensiones o X cosas. Ya después, obviamente, vamos dentro de 2 clases a hacer análisis de estadístico con la validez, sustentando estos soportes no aleatorios. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que dentro de nosotros repasamos 3 métodos, solamente nos vamos a enfocar en lo que es el alfa de Cronbach. Vamos a mirarlo aquí
en la presentación, solamente para recordar la fórmula, es esta que está acá. Nosotros habíamos dicho, como estaba comentando Ana, el alfa va del 0 al 1, dentro del 0.6 para abajo decimos que no es confiable, de 6 a 7 es medianamente confiable, y después del 8 altamente confiable para nosotros. Esta es la interpretación del alfa de Cronbach, que es un método de consistencia interna para medir la confiabilidad, ¿ok? Y su fórmula es esta que está acá. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de estas cosas. K significa el número de ítems. Después vamos a ver qué es un ítem, lo que es la suma de la varianza y lo que es la varianza de la suma de los ítems. Nosotros habíamos visto esto que es una matriz y nosotros también habíamos resaltado que esto que se llama alfa de Cronbach está ubicado en este punto. Fíjense bien. Está ubicado en este punto. Es decir, yo primero tengo la propuesta de medición, ¿ok? Luego yo realizo una prueba piloto con una muestra semejante a la población objetivo y esa prueba piloto, que la voy a administrar, ¿ok? Me va a dar unos resultados. Esos resultados, naturalmente, tienen que estar en una escala de medición y vamos a tener matrices alfanuméricas así. Todas las bases de datos tienen esta composición. ¿Y qué pasó con las variables nominales, ordinales? Todas van a ser alfanuméricas, porque todos van a tener que ser codificadas. Eso ahora lo vamos a ver en la base de datos SPSS, cómo se hacen esas cosas y más o menos en qué consiste. Claro que cuando yo les muestro esto y yo les digo, ¿qué significa eso? Pues no hay idea, porque es que cada uno son números. Pero ya ustedes van a ver que las bases de datos de SPSS te tienen que aclarar todo esto, sin yo explicarlo. Una base de datos o una matriz de datos en SPSS tiene que hablar por sí sola, si no le construiste mal. Y la idea de la ciencia es que la ciencia es abierta, la ciencia es común, poner cosas en común. Una ciencia encriptada, obviamente, no es un acto colectivo y no es un acto donde todos nos podamos desarrollar. Así que todo lo que usted haga desde el punto de vista científico tiene que ser abierto. Si usted implementa un método, tiene que ser un método que todos podamos repetir para llegar a sus mismos resultados. Si usted elige una base de datos, esa base de datos tiene que ser lo suficientemente leíble para que cualquier persona la entienda. Entonces, así usted no entiende nada. Pero naturalmente, como no estamos en esa etapa, vamos a suponer que nosotros entendemos lo que significa todo eso para poder hacer los ejercicios. Entonces, si nosotros nos vamos a Excel, nosotros vamos a tener esta misma matriz de datos. Nosotros vamos a tener esta matriz de datos, ¿okay? Que es la misma que está en el ejemplo. Habíamos dicho, hay cosas teóricas que tienden a confundir, porque en metodología nosotros nos enseñan que esto es un indicador y los indicadores son criterios subrogados de las dimensiones o de las variables, pero resulta ser cuando tú te lees un libro de estadística a esto le llaman variables, pero en realidad no son variables ni indicadores, en realidad son ítems. ¿Por qué ítems? Porque son los reactivos. En cualquier punto tú no te mortifiques. Variable, indicador, indicativo, ítems, lo que te refieres a el reactivo de la entrevista. Es decir, si te pregunto a ti, ¿cuál sexo perteneces? Tengo dos opciones, A o B. Bueno, pero ya el reactivo está, si eso le quieres llamar variable, ítem, bueno, es de acuerdo a la literatura española, utiliza mucho lo que es variable e indicador. Pero está claro que son ítems. De hecho, esta materia, o este renglón se llama análisis de ítems. Entonces, entendemos que los ítems son las columnas. Porque las columnas, repito, son los reactivos. Entonces aquí sabemos que en la fórmula, cuando colocamos acá, cuando decimos el número o K, nos estamos refiriendo de una u otra manera a los ítems. ¿Cuántas preguntas o cuántos ítems hay aquí? Obviamente 5 ítems. ¿Qué representan las filas entonces? Las filas representan casos que desde el punto de vista de estudio sociométrico, obviamente los casos vendrían siendo individuos, porque los individuos, como se define la modalidad de entrevista, son quienes tienen la información en el cual yo voy a basar mi análisis.
Si ellos no tuviesen la información en su cabeza, sino lo tuvieran en bases de datos, naturalmente no estuviese haciendo un trabajo de un diseño de campo, sino un diseño documental. Entonces, de acuerdo, siguiendo los parámetros de esto que está acá, un poquito más grande. Bueno, siguiendo los parámetros que está acá, hay dos cosas elementales que, si te pones a ver, ya tenemos. Primero, tenemos K y K menos 1. Es decir, número de ítems y número de ítems menos 1. Ya acá lo resolví. Pero hay dos cosas que tenemos que resolver, que es la sumatoria de la varianza y la sumatoria de la varianza de los ítems y la varianza de los ítems. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Fíjense. En una base de datos, que está acá, me están pidiendo, de primer lugar, la sumatoria de la varianza. Entonces, por lo tanto, primero para sumar las varianzas tengo que tener las varianzas. Me coloco en esta primera columna, me posiciono aquí en estas funciones y me voy a lo que dice var p. Dice, calcula la varianza en función a una población total. ¿Ok? Entonces le voy a dar a aceptar. Y obviamente me va a decir a cuál es el rango de números a que le vamos a sacar la varianza y sombreamos acá. ¿Ok? Por supuesto, aquí podemos arrastrar las fórmulas y entender que tiene que ser lo mismo para todos o sencillamente lo escribimos acá. Más var.p, doble clic, sombreamos todo el asunto, cierro paréntesis, y me tiene que dar obviamente el mismo resultado. O sea, hay tres maneras de hacerlo, pero el punto es que cuando yo me coloco aquí, eso tiene que ser la varianza del ítem. Pero no me están pidiendo la varianza del ítem, me están dando es la suma de las varianzas. Entonces, no hay ningún problema, porque me coloco aquí, le doy suma y le doy enter. O obviamente, si lo quieres hacer manual arcaicamente, colocas más este, pero obviamente no lo vamos a hacer así. O colocas aquí, típica fórmula de Excel, más, suma y sustituyes y ya. Pero en este caso, la manera más relativamente, no fácil, sino más arcaica, es por aquí, por la función. Pero lo que necesito que quede claro es que para yo poder completar la suma de las varianzas, necesito las varianzas de los ítems. Entonces, fíjense que hay algo interesante. Coloco aquí 5.14, que es mi suma de varianzas. ¿Y cuál es el número que tengo que colocar aquí? 5, porque es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya tengo las dos primeras cosas, o los dos primeros elementos que me pide la fórmula, que es K menos 1, es decir, tengo K 5, 5 es 4, la sumatoria de las varianzas que es 5.14, pero ahora me están diciendo es la varianza, no de los ítems, sino de la suma de los ítems. Y en este caso, entonces nos posicionaríamos que los ítems, en este caso es la suma de todos los ítems, pero de los individuos. Entonces, aquí nosotros agarramos, colocamos sumar, le damos enter y podemos arrastrar la fórmula. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es la suma de todos los ítems de la fila. Es decir, este primer individuo contestó 2 a la pregunta número 1, contestó 2. Cuando digo 2, me refiero a la opción 2, según tu codificación. Vamos a ver eso más adelante. Contestó 4 en la tercera pregunta, contestó 2 y contestó 2. Bueno, eso le digo 12. Lo mismo hago con todo. Pero resulta ser que no me están pidiendo la sumatoria, sino me están pidiendo es la varianza de la suma de los ítems. Entonces, hago algo muy sencillo. Hago el mismo procedimiento que hice con este. Básicamente, si yo sume aquí las varianzas del ítem 5, aquí voy a sumar todas las, o voy a sacar la varianza, perdón, a todas las sumas de las filas. Me voy nuevamente aquí, más funciones, var p, le doy clic, sombreo y me va a dar mi resultado. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? El punto de esto
es que eso lo tienes tú en la lámina para que lo hagas paso a paso. Si algún día lo vas a querer hacer manual, obviamente yo te estoy haciendo eso manual para que tú veas o sea, de dónde parte todo eso. Pero naturalmente, o sea, es como que si yo te estoy formando como contador y te enseño a sumar a mano. Ningún contador suma a mano, todo el mundo suma en calculadora o en Excel. Pero sí es importante que tú entiendas las nociones operativas de esto para que tú veas algo muy singular, que la confiabilidad es un asunto de dispersión. No hay otra manera de ver la confiabilidad. Y tú te pones a ver, y tiene mucho sentido, porque si yo te digo a ti que la confiabilidad es un asunto de consistencia, ¿qué más consistente? A ver, creo que me puso algo. Buenas noches, ¿alguien por casualidad está grabando? Bueno, no sé si alguien está grabando. Se queda pegado y no sé la presentación porque el internet está inestable, please. Ok. Bueno, creo que el internet no está inestable por mí. Voy a tratar de no, ¿cómo se llama? De no estar sacando y metiendo mucho la presentación. Pero hasta aquí me siguen. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a repasar rapidito. Sí, perfecto. Gracias, María Gabriela. Vamos a repasar rapidito. La fórmula me dice, número de ítems, tengo 5. Me dice la sumatoria de las varianzas. Primero saco las varianzas y luego los sumo. Después me pide la varianza de la suma de los ítems. Entonces, yo coloco la sumatoria de todos los ítems y luego calculo la varianza. ¿Ok? Y obviamente ya tengo todo para calcular el alfa de Cronbach. Según la fórmula, el alfa de Cronbach es igual a K. ¿Cuánto vale K? 5. Entre K menos 1. ¿Cuánto es 5 menos 1? 4. Por, abro paréntesis, la suma de la, perdón, creo que es 1. Sí, voy a revisar rápido. Tengo tiempo sin hacerlo mal. Por 1, sí. Por 1 menos, déjame ver dónde está el menos aquí, menos la suma de la varianza entre la varianza de la suma. Cierro paréntesis. Ahora, esto a mí me da 0. Bueno, obviamente le quito los decimales, esto me da 0.67. Entonces, la pregunta que yo haría es la siguiente. Si yo agarro y meto mi escala de confiabilidad, este instrumento no es confiable, es moderadamente confiable o es confiable. Moderadamente confiable, porque apenas está llegando como a la escala mínima de confiabilidad. Correcto. Ahora, algo interesante es que en SPSS nunca van a encontrar un 0,5, siempre van a encontrar un 0,5, 0,6, pero eso en realidad ¿qué significa? Es 0,5. ¿Ok? Para que no se vayan a confundir, porque mucha gente piensa que esto es otra cosa. Exactamente. Ok. Vamos a revisar rapidito, moderadamente. Bien, Gabriela. Entonces, ¿qué pasa? Así es que se calcula esto. No me quisiera dilatar mucho en esta práctica, porque como les digo, bueno, así que podemos hacer un instrumento 3, ¿verdad? Y aquí tienen los respectivos ítems. Vamos a hacer uno aleatorio, o sea, el primero, y ya de ustedes si quieren practicar, hacen el segundo y el tercero, para que practiquen un rato en clase. Entonces, siguiendo la lógica, o bueno, háganlo ustedes si quieren su computador y me comparten el resultado, mientras que yo voy aquí haciendo lo mismo. Más funciones, var p, ¿verdad? Todo esto que está acá, placa, lo corro y ya le saqué las varianzas a los 3 ítems. Entonces ahora los voy a sumar, lo sumé. Entonces tengo aquí que el primer ítem tengo 3. La suma de las varianzas, vamos a revisar, la suma de A17, la suma de la varianza da 201.1
Ahora voy a sumar los ítems. ¿Okay? Sumo. Desplazo la fórmula. Desplazo la fórmula. Y aquí al ladito voy a calcular la varianza de la suma de los ítems. Cuando él me diga, ¿a qué le calculamos la varianza? Le voy a decir, bueno, calculame la varianza a toda esta suma. Y me da 375.68. Vamos a poner punto C para exacto. Entonces ya tengo todo para poder hacer la fórmula. Sería más 3 entre 3 menos 1, que es 2, por, abro paréntesis, 1 menos la suma de la varianza entre la varianza de la suma. Y cierro paréntesis. Esto me da 0.69. La pregunta es, ¿este instrumento no es fiable, es moderadamente fiable o fiable? Moderado. Listo, igualito que la otra vez. Seguramente los otros dos me van a dar resultados diversos, eso se lo dejo a ustedes para que practiquen. Ahora bien, ¿dudas con relación a esto? Es una cuestión de procesos, o sea, no tengo muchas cosas que explicar, porque repito, es una cuestión de procesos. Lo que yo quiero que vean aquí, que estén muy pendientes, ¿no? Que yo quiero que vean aquí, que estén muy pendientes, es que el alfa de Cronbach básicamente es un asunto de varianza, de dispersión, y como les estaba comentando, es algo lógico, porque si tú estás aproximándote a consistencia interna, el concepto de confiabilidad es que un instrumento administrado en repetidas ocasiones debería darte los mismos resultados. Eso es algo consistente. Como yo les expliqué la otra vez, que si tú tienes tu novio o tu novio y le preguntas 10 veces si ella te quiere, bueno, te esperas que las 10 veces te diga lo mismo. Pero no que ella te diga que sí, más o menos, después que no mucho, después que excesivamente, después que muy poco, porque tú vas a decir, uy, vale, esta persona ya no me gusta. ¿Por qué? Porque no es consistente. Ahora, ¿qué estadístico más apropiado para estudiar la consistencia que la dispersión? O sea, es decir, que la varianza o la desviación estándar, que como vimos en estadística en los primeros meses, los primeros semestres, perdón, nos da cuenta que la distancia es el alejamiento de cada punto en función a su promedio. Entonces, no es una locura que la varianza sea el estadístico clave de una medición en consistencia. ¿Dudas hasta aquí? ¿Chévere con esto? Repito, esto es muy bueno que lo sepan para que se entienda de dónde sale la alfa. Profe, me quedé en el cálculo de VAR-P de las columnas. ¿Cuál es el siguiente paso? Ok, Mari, fíjate. En este caso, si le sacas el VAR-P a cada columna, el siguiente paso sería sumar todos los VAR-P. Y eso sería igual a decir que estás calculando la suma de la varianza de los ítems. Luego, tendré que, vamos a ver si lo tenemos aquí. Luego, esta es la suma de todas estas varianzas. ¿Okay? Y esta entonces es lo que vas a colocar aquí como suma de varianzas. Luego te vas a posicionar en una columna extra, las extras no sean ítems, y vas a sumarlos linealmente, o sea, cada fila. Vas a sumar los ítems por fila, y cada fila obviamente te va a dar la sumatoria de las respectivas respuestas. Y a eso le vas a calcular el VAR-P. Y esto va a ser lo mismo que tú digas la varianza de la suma de los ítems. Y ya la fórmula, que sería K entre K menos 1 por 1 menos la suma de las varianzas entre la varianza de los ítems. De todas formas, cualquier duda, eso está en las láminas que les compartí la semana pasada. Ahora bien, en cuenta, gracias a ti, Mari. Fíjate, vamos a explorar una base de datos, chicos. Ya pasamos, no quiero tampoco ir muy rápido. Si tienen alguna duda con relación a esto, me la pueden hacer. Repito, como esto es una cuestión de proceso, esto es cuestión de ustedes ponerse a hacer el proceso y equivocarse hasta que den y ya. No tengo como mucho, vamos bien, es práctica, exactamente. Ahora, lo que sí me interesa es que vámonos a una base de datos SPSS.
Este es un archivo, por ejemplo, de una investigación que hice recientemente. Y así se ve en un SPSS lleno. Los SPSS o las bases de datos están llenas de dos módulos, que es la data, fíjense que esta es una data, ¿ok? Si yo aprieto aquí, miren, todo esto es lo mismo que ustedes tienen, lo mismo. La única diferencia es que este obviamente es un poquito más grande. Pero fíjense que todo esto es una base de datos. Ahora, si yo te digo a ti, fíjense que aquí abajo está lo que se llama vista de data y abajo vista de variables. Si yo te digo a ti, cuéntame, ¿qué opinas tú de esto? Tú vas a decir, que no entiendo, porque yo lo que veo ahí son puros números. Para tú entender estos códigos alfanuméricos, tú te tienes que ver a la vista de variables, porque es aquí donde yo te explico en qué consiste cada variable y cuáles son sus niveles de medición. Entonces, fíjense, primero que nada, vamos a achicar esta parte y vamos a ampliarla de los niveles. Por ejemplo, vamos a irnos a la primera variable. La primera variable, el nombre, es algo que se llama sec, y estos son los valores. Bueno, vamos a ver qué significa sec. El nombre es sec. Pasa algo muy curioso que aquí tú no puedes hacer espacios. O sea, tú no le puedes, por ejemplo, colocar sec, espacio, empress, porque mira lo que te va a decir. El nombre de la variable, o sea, no es permitido, porque no puede haber espacios. Se llama sec. ¿Qué significa sec? Dice, aquí hay algo que se dice, que se llama etiquetamiento. Aquí es donde tú le explicas a tus usuarios qué significa ese sec. Entonces, sector de emprendimiento. Elige el sector el cual pertenece su emprendimiento. Es decir, muchos lo que hacemos es copiar los mismos ítems que le presentamos las respuestas. Bueno, ok, pero yo no entiendo porque aquí dice 12, 12, 9, 8, claro. Aquí te estoy diciendo, fíjate esta parte acá, que es una variable nominal. Pero un 12 puede ser una variable nominal, claro que puede ser una variable nominal, porque resulta ser que lo principal que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de hacer o interpretar una base de datos es que tengas muy claros los niveles de medición. Y si no tienes claros los niveles de medición, hay mucha literatura al respecto. Claro, muchos de ustedes se preguntan, pero esta escala, esto no debería decir razón o intervalo, porque las escalas son escalas. La única diferencia es que tú mismo interpretes si el cero relativo o si el cero es absoluto. Entonces repasamos, las escalas razón son cuando el cero es atributo, es decir, es atributo, es cuando hay ausencia de variables. Por ejemplo, si tú me dices, Wilmer, préstame plata, pana, no tengo 0 bolívares en mi cartera, es decir, tengo ausencia de dinero. Pero si yo digo, ¿qué tan alto es mi short? Bueno, mi short tiene un largo de 20 centímetros. El short que en este momento llevo puesto, bueno, pero es que no va del 0 al 1, porque el short yo lo llevo a la mitad de cintura. Entonces, el 0 donde inicia el short es relativo porque yo me lo pongo en la cintura, no te lo pongas en el ombligo. Pero aquí, en SPSS, no hay distinción ni del 0 relativo ni del 0 absoluto. Son variables a la escala real. Listo. Que puede ser obviamente tanto la forma negativa, la escala real negativa, o como la escala real positiva. El punto es que lo que sí me identifica muy bien, fíjense que estoy en esta parte, me confirma que se ve y que cuando me muevo el mouse por aquí se puede ver. Sí, profe, se ve perfecto. La parte ordinal es muy importante porque en realidad nosotros muchas veces trabajamos lo ordinal como si fuesen escalas. Y tú dirás, ¿se puede hacer eso? Claro que se puede hacer eso. Tú puedes convertir o trabajar una escala ordinal como si fuese una escala métrica. Por ejemplo, si yo les digo, ¿a ustedes les parece que yo soy un buen profesor más un regular profesor o un mal profesor? Bueno, entiendo que el mal profesor es 1, el regular es 2 y muy bueno es 3. Bueno, yo pienso que tú eres regular, tengo un 2. Bueno, si usted pones a ver 1, 2 y 3, puede ser una escala métrica. Por eso es que hay algunas técnicas que las vamos a trabajar más adelante, que vamos a hacer una pequeña trampa y vamos a utilizar criterios ordinales como si fuesen escala. Y la escala nominal, que a diferencia del ordinal, aquí no hay ninguna jerarquía. Entonces, ¿cómo yo interpreto los niveles de medición? Fácil. Si es escala, aquí donde dice valor, al lado de etiqueta, no va a haber nada.
no va a haber nada, va a estar desconfigurado. ¿Por qué? Porque las escalas son numéricas y las numéricas no tienen clasificación. Por lo menos, si yo te digo a ti, ¿qué edad tienes tú? Bueno, tú puedes tener 1, 2, 3, 4, 70, 80 años. O sea, no sé, tú me dirás el número que tú tienes. Y ese es el número que yo voy a poner aquí. Por ejemplo, imagínate que en vez de SEC digan edad, como por ejemplo aquí, rango de edad. Lo que pasa aquí el rango de edad, nosotros lo medimos por rango, no como variable escala. Fíjense que la edad aquí es ordinal. Pero vamos a imaginar que yo en vez de medir un rango de edad, diga edad. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué tienes tú? 20, coloco 20. ¿Tú? 70, coloco 70. Por eso es que cuando hay variables escalas, esta parte del valor nunca se configura. Cuando es ordinal o nominal, sí se configura. Ejemplo, cuando yo doy aquí en valor, yo tengo que cliquear aquí en la esquina derecha para que me salga un cuadrito y me diga esto. Me va a decir, ok, tú estás midiendo la variable SEC, que significa sector de emprendimiento. Las categorías de respuesta son las siguientes. Este es el valor y esta es la etiqueta. Entonces, yo estoy diciendo que el valor número 1 son las industrias manufactureras. El valor número 2 son las actividades financieras y de seguro. El valor número 3 es la actividad inmobiliaria y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo esta base de datos, yo digo, ok, 2 significa sector inmobiliario, 9 sector agropecuario, 12 sector servicios, 8 sector turismo. Claro, cuando te pregunto a la gente, ¿tú tienes un negocio? Sí, ¿sobre qué? Sobre manufactura, eres el número 1. ¿Y cómo tú sabes? Porque yo estoy codificando aquí, las industrias manufactureras son los número 1. Obvio, cuando yo diseño un instrumento, yo no voy a decir eso. Yo sencillamente voy a preguntar, ¿a qué industria pertenece tu emprendimiento? Y tú me vas a decir, bueno, la mía pertenece a la actividad financiera, y yo marco actividad financiera. Ya luego, depurar, codificar y tabular las tablas o las bases de datos son otra cosa. ¿Ok? Y yo lo que les estoy presentando a ustedes es una tabla preconfigurada antes de presentar los resultados, en el supuesto de que estemos iniciando una investigación. Otro ejemplo. Aquí yo coloco, el nivel de medición aquí debería ser nominal. ¿Por qué? Porque las industrias manufactureras no tienen un rasgo más que la financiera, no tienen un rasgo más que la inmobiliaria, y así sucesivamente. Entonces, esta es nominal. Aquí la etapa del emprendedor, por ejemplo, en la etapa en que se encuentra, si es un emprendedor descontinuado, si es un emprendedor nuevo inicial, establecido o consolidado, lo podemos colocar como una variable ordinal. Porque es una variable que yo puedo decir, bueno, los que están descontinuados es porque ya no existen, los que están nuevecitos son los que tienen 2 años, los que están establecidos son los que tienen de 3 años a 4 años, y los que están consolidados son los que tienen más de 4 años. Yo lo puedo colocar como ordinario. Otro, formalidad del emprendimiento, nominal. ¿Por qué? Porque es formal, está registrado y paga impuestos, o eres informal, no estás registrado y no pagas impuestos. ¿Por qué nominal? Porque pagar impuestos no es mejor que no pagar impuestos, es decir, no es una escala superior. Sencillamente son 2 clasificaciones sin orden de jerarquía. Y así sucesivamente. ¿Ok? Así sucesivamente. Pero fíjense una pequeña trampita que nosotros hicimos. Cuando nosotros evaluamos los factores psicoemocionales y cognitivos del emprendimiento y le preguntamos del 1 al 10, ¿ok? Del 1 al 10, ¿cuánto tienes tu miedo a fracasar? Es una variable escala. ¿Por qué es escala? Porque son números. Entonces, aquí nosotros codificamos como nada, poco, menos, suficiente, mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en realidad lo que medimos fue una escala del 1 al 5. Es como si te dijera, dime el 1 al 5, ¿cuánto tienes miedo de fracasar? Bueno, yo tengo 5. Entonces, ok, vamos a ver. 5, yo le voy a llamar a eso mucho. 4, suficiente, medio, poco o nada. Pero en realidad yo no te pregunto, tú tienes nada de miedo, poco de miedo, medio miedo, suficiente, pero mucho miedo. No, yo te lo pregunté como una escala. Y yo lo copié como si fuese ordinal, y esto me permite hacer análisis estadístico.
para variables ordinales o para variables escala, lo que sea más conveniente para mí. Es decir, yo lo que estoy haciendo es ampliando mis capacidades de hacer análisis. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esta explicación? Una cosa importante, que son los valores perdidos. Si muchos de ustedes, bueno, aquí no, aquí está base de datos, para ver, este valor perdido sería otro, ok. Muchas veces, ya sabemos entonces que el nombre es el nombre de la variable, pero solamente es un pequeño código que tú le vas a poner. Algunas veces a la gente le gusta colocar variable 1, variable 2, o var 1, var 2, var 3. A mí me gusta como inventarme nombres así corticos que más o menos me recuerden. Como por ejemplo sex, R, edad, rango de edad, N, educ, nivel educativo. Porque a veces yo viendo la base de datos y viendo algunas cosas, digo, miedo F, miedo al fracaso, ¿me entiendes? O sea, es para que yo también entender un poco al ver los números. Igual todo tiene que quedar codificado. El tipo se refiere al tipo de variables. O sea, hay variables que son de fecha, de denominaciones. Siempre trabajamos con variables que son numéricas. ¿Por qué? Tenemos una base de datos alfanumérica. Bueno, esto es cuestión de decimales, de forma. La etiqueta y el valor. Sabemos que el valor únicamente se lo asignamos a variables categóricas, es decir, a variables nominales y a variables ordinales. Y que las variables a escala no tienen clasificación, a no ser que hagas trampita como nosotros y le llames variables escalas a las variables ordinales. Pero, por ejemplo, si yo quiero inventar una nueva variable, le doy aquí, botón derecho, insertar variable. Entonces, esta variable le voy a llamar edad num, para decir edad numérica, por poner un ejemplo. Le voy a quitar estos dos para que no me decimales y voy a colocar edad. Y o sea, nada, no coloco nada. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo clasificar una variable numérica. Entonces aquí yo por lo menos puedo empezar la entrevista. Y puedo empezar, bueno, edad num. ¿Cuántos años tienes tú? 20. ¿Y tú, Juan? 12. ¿Y tú, Pedro? 14. ¿Y tú, Pedra? 15. Y voy llenando. Al final voy a tener registros de una variable numérica, que, repito, nunca se codifica. No me gustó esto, le doy clic derecho y pongo borrar. Este tercero es muy importante y este se llama de los valores perdidos. ¿Cuándo nosotros tenemos valores perdidos? Cuando le estamos indicando al sistema que por favor no nos coloque en nuestro análisis ciertas variables que a nosotros nos van a interrumpir. Por ejemplo, ustedes no se han presentado encuestas que digan, ¿a ti te gusta el refresco, el jugo, la malta o prefieres no contestar o no sabes? Ese no contestar o no sabes es la manera de yo decirle a mi a mi respondiente que no lo ubicas en ninguna de las categorías y prefieres colocarte en una categoría donde no participes. Cuando yo tengo esos resultados, ¿verdad? Yo lo que hago es decirle, bueno, mira, vamos a ver si tengo un ejemplo aquí. Aquí, por ejemplo. Aquí nosotros le preguntamos a las personas. Utilización de herramientas tecnológicas para los registros contables y administrativos. Y le pusimos estas opciones. Le pusimos ninguno, Excel, gratuita, sistemas especializados. Análisis estadístico, el ninguno es muy importante para nosotros, porque quiere decir que son personas que no utilizan las tecnologías, pero el otro, para nosotros no es importante. Porque a mí lo que me interesa es, si tú no tienes, si es Excel, algo relativamente básico, si son apps, es decir, que es tecnología, vamos a decir, más avanzada, pero gratuita, o si son sistemas especializados. Ese otro era la manera de nosotros decirle, pana, si no sabes qué contestar, refúgiate en el 5. Porque lo que yo no quiero es que yo te pregunto a ti, tú en tu negocio no utilizas tecnología para registros contables, Excel, app gratuito o sistema especializado. Entonces tú dices, coño, yo no sé de verdad qué utilizo. Chico, coloca ahí app gratuita. No, si tú no sabes, prefiero que te coloques, te posiciones en 5, otro. Claro, para nuestro ejercicio,
ese otro no era importante, pero de repente para ti o para alguien que esté promocionando o trabajando en sistemas contables, dirás, epa, ¿y cuál es ese otro? De repente, no sé, nubes de inteligencia artificial que nosotros no lo tomamos en cuenta y la gente está haciendo contabilidad en nubes de inteligencia artificial. Pero como nosotros teníamos previsto esto desde el punto de vista teórico, 4 eran nuestros elementos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros agarramos y colocamos aquí en perdido 5. ¿Qué le estoy queriendo decir yo a la base de datos? Que cuando aquí me coloque la variable, a ver si la recuerdo a Pepa de ojo, creo que es esta, tecnología, cuando alguien me coloque 5 aquí, como el segunda persona, en los análisis, que no me lo considere. Es decir, que me lo considere un valor perdido. Por ejemplo, analizar la frecuencia, utilización, a ver, fíjense, él me está diciendo, bueno, las frecuencias de los ningunos son 124, las frecuencias de las que utilizan Excel son 114, las que utilizan app gratuitas son 58 y los sistemas especializados son 44, en total son 340. ¿Y por qué? ¿Y qué es esto aquí? Otros 56. Bueno, es porque él me está diciendo, tú me dijiste que considerar los otros como valor perdido, y esos valores perdidos son 56 personas. Pero no te preocupes, que el 100% que a ti te interesa está conglomerado aquí. Yo ignoré esto. Pero en los análisis estadísticos que nosotros vamos a hacer, que es un poco más complejo, obviamente requerimos que la base de datos esté muy pulida y que no me consideren datos dispersos. Después vamos a ver qué es esta ventanilla, y hoy no lo vamos a bajar. ¿De acuerdo? Las columnas es cuestión alineación y los niveles de medición. Ahora, la pregunta que hace todo el mundo, oye, si resulta ser... Sí, yo creo que tú también tenías unas cosas ahí que no correspondían y le coloco escala. ¿Será que si hago análisis de tipo nominal me va a dar error porque está en escala? No, SPSS no reconoce nada de esto. Esto es referencial para ustedes que están leyendo la base de datos. Es decir, si tú me abres esta base de datos y me dices, oye, vamos a ver la investigación que está haciendo Wilmer, tú vas a decir, ah, mira, Wilmer consideró el miedo al fracaso como una variable escala, pero no vayas a pensar que el sistema va a decir, epa, aquí pusiste escala y yo te voy a dar lo que yo considero escala. No. O sea, el sistema va a considerar todos estos números métricos, sistemas métricos, sean nominal, intervalos de razón. Esto es meramente referencial. ¿Ok? La otra cosa que les iba a mostrar es lo siguiente. Vamos a ver cómo es una base de datos vacía para hacerla de cero, digámoslo así. Fíjense que una base de datos vacía es esta. Obviamente está en file, en fila, para que tú salves las datas, sabes todo, como no tenemos nada. Entonces yo quiero hacer, por ejemplo, un sistema o un instrumento de medición. Ya lo hice y lo voy a presentar en SPS, en el cual yo les pregunto a ustedes el sexo y la edad. Se coloco nombre, sexo y, bueno, no coloquemos edad, vamos a colocar semestre, el semestre que usted está. Quito los decimales, aquí aclaro, se refiere al sexo de pertenencia del estudiante. Y aquí abajo se refiere al semestre actual del estudiante. Entonces, resulta ser que lo primero que tengo que clasificar son los niveles de medición. Entonces, el sexo es una variable nominal, ordinal o a escala. Nominal. Perfecto, entonces agarro aquí y coloco nominal. El semestre es una variable nominal, escala u ordinal. Sería ordinal. Correcto, porque se supone que los que están en semestre 1 están en un grado inferior que los de semestre 5. Y la distancia que hay entre el semestre 5 y el 1 es la misma distancia que hay entre el 9 y el 5. Así que tienes razón, ordinal. La única diferencia es que en la central que hay son 10 semestres, ¿no? Yo pudiese agarrar y cometer una travesura y decir que es una escala, dependiendo mi
mis intenciones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, y vamos a medir una variable que se llame capital social. El capital social, de acuerdo a la economía liberal, dice que por cada año de escolaridad que tú tengas, más posibilidades tienes de ganar dinero. Ah, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a trabajar el semestre como una variable escala, como una variable numérica. Pero en realidad es una variable ordinal, porque yo no te puedo preguntar a ti del 1 al 10 o del 1 al 10, sí, del 1 al 10, ¿qué estás tú? No te puedo preguntar eso. Yo te voy a preguntar a ti, bueno, ¿en qué semestre estás? Y si en la central hay 10 semestres, tengo que colocar en nomenclatura los 10 semestres. Coloco. Le vamos a llamar 1, lo coloco acá, al primer semestre y lo agrego. Ah, me equivoqué. No era, bueno, vamos a hacer otro caso. Vamos a colocar aquí 2, tercer semestre, lo adherí. Ah, me equivoqué, es que no era tercer semestre, sino segundo. Agarro aquí, segundo semestre y le pongo change. Y así sucesivamente. 3, tercer semestre y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces ya tengo mis variables. Pero resulta ser que, por ejemplo, aquí yo puedo agarrar y colocar semestre 0 propedéutico. Y yo le puedo decir al sistema, hey, a mí me interesa, son los del 0, o sea, perdón, los del semestre 1 al semestre 10. Bueno, está bien. Entonces, si lo dejo en no valores perdidos, es porque voy a corresponder todo. Valor discreto es porque voy a colocar un número. Y si es un rango, yo le puedo decir, bueno, obviamente que para mí los que de verdaderamente ya están formados son los que pasaron su primer ciclo. Es decir, obviamente los del semestre 0 al semestre 5. Entonces, él, cuando yo haga el análisis de datos, me va a considerar los estudiantes de sexto semestre, séptimo semestre, octavo semestre, noveno semestre y décimo semestre. Y los por debajo del 5 no me los va a considerar para el análisis. O hacemos algo más y decir, bueno, vamos a hacer algo, los del propedéutico, sacarlo. Y todo lo que me contesten en propedéutico no van a ser incorporados en mi análisis. ¿De acuerdo? Entonces, ya cuando yo administre mi cuestionario, yo voy a tener mis dos variables. Entonces le voy a preguntar a Juan, ¿qué sexo perteneces tú? El 2. ¿Y en qué semestre estás? En el 3. Ah, el 3 es código 3. Y así sucesivamente. 2, 1, 1, 1, 0. Por poner un ejemplo. Y este puede ser los resultados de mi primera prueba piloto. Ahora vamos a ver si lo que hicimos en Excel está bien. Yo agarro, voy a copiar esta base de datos y la pego en SPSS. Obviamente, cuando yo pegue esta barrera, me va a decir, bueno, mira, tú me aclaraste que este es el sexo y este es el semestre. Y estas tres variables, ¿qué son? Bueno, por supuesto, tomen en cuenta que esto es inventado. Vamos a quitar las etiquetas y quitamos la etiqueta. Y aquí cancelamos los valores. Bueno, vamos a ver si lo que hicimos es correcto. Primero que nada, bueno, aquí le quitamos los decimales para que no nos perturbe. Primero que nada, se entiende que lo que está aquí en SPSS es lo mismo que hicimos en Excel. O sea, si el alfa de Cronbach nos dio 0.67, pues el paquete nos debería dar 0.67, ¿cierto? Porque es la misma tabla. ¿Cómo se hace o cómo es la ruta, mejor dicho, del alfa de Cronbach en SPSS? Tú probablemente te estarás preguntando, bueno, pero yo no entendí, porque aquí entendí que era una matriz de datos que no tenía significado. Pero aquí en SPSS tampoco yo le doy mucho significado. Bueno, es porque estamos haciendo prácticas de cálculo. Obviamente estamos inventando números, o sea, no sabemos qué son las etiquetas ni qué significa cada variable, porque las estamos inventando. Pero naturalmente, en la vida real, tú tienes que tener identificados tanto las variables como los niveles de medición. ¿De acuerdo? Eso es para que quede claro, para que veas la diferencia entre hacer esto
con cuestiones operacionales matemáticas y cuando tú verdaderamente estás resolviendo algo, que por el momento no estamos resolviendo nada. Vamos a empezar a resolver cosas a partir de la clase que viene, cuando ya empieza a tener sentido con la teoría. Aquí yo no estoy haciendo ningún tipo de investigación ni de confiabilidad, solamente le estoy presentando la parte operativa. Sería analizar, reducir, clasificar, escala y análisis de fiabilidad. Entonces, fíjense aquí que él me dice, mete los ítems. Él no me dice aquí que meta los variables. Pero en español, no sé si ustedes tienen en la versión en español, yo no sé si dice variable, indicador o no sé qué cosa, pero al menos en inglés dice ítems y es correcto. Aquí tienes que meter esos ítems, no sería lógico que metieras variables. Entonces, él me dice aquí, si ven aquí el mouse, me dice modelo. ¿Qué modelo de consistencia interna, es decir, qué modelo de confiabilidad vas a elegir? Y fíjense que por defecto me dice el alfa, que es el alfa de Cronbach. Pero también puedo hacer el dos mitades, el análisis de Goodman, los análisis paralelos, y este último que yo la verdad nunca lo he utilizado. Pero el más común es el alfa de Cronbach, porque es el más sencillo. Porque es el quien te establece la confiabilidad a partir de una sola administración y de la varianza. Entonces, el programa SPSS siempre te va a colocar tus variables, es decir, las que tienes en esta vista, de variables, siempre te van a aparecer aquí. Y te va a aparecer un cuadro a la derecha, que allí es donde tú vas a meter lo que quieres que pertenezca al mundo del análisis. Es decir, yo puedo calcular la consistencia interna con estos tres nada más. Es decir, que me va a hacer este ejercicio, pero nada más con estas tres variables. Entonces aquí sería, la fórmula sería 3 entre 2, y bueno, tengo que calcular obviamente la suma de estas tres, ¿me doy a entender? Por eso es que aquí, tu instrumento, ¿cuántos ítems tiene? 5, bueno, meto 5, le doy aquí, y le doy a meter. Entonces le dije al programa, mete todas mis variables y calcúlame el alfa de Cronbach. Aquí en estadísticos, bueno, podemos hacer escalas, podemos hacer correlaciones, eso lo vamos a ver más adelante, las medias, las varianzas, que son las covarianzas y las correlaciones. En este caso no vamos por lo sencillo, le vamos a dar OK. Entonces fíjense, esto que está aquí, voy a borrarlo, esto que está aquí es con relación a las bases de datos. Aquí yo meto los datos, aquí meto las identificaciones, y cualquier tipología analítica que yo vaya a hacer, él me va a dar una salida. Las salidas yo las puedo guardar, pero bueno, y las puedo manipular. Por ejemplo, yo agarro aquí, le doy OK y me va a dar una salida. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ocultar algunas cosas, puedo guardar la salida y puedo grabar los códigos de la salida. Porque fíjate que aquí me está diciendo, le estamos calculando la fiabilidad a la variable sexto, semestre, a la variable 3, 4 y 5, que obviamente no sabemos cuáles son porque es una prueba. Estamos considerando a la escala todas las variables y el modelo que la persona eligió es el alfa. ¿Esto qué es? Eso es un código, eso es una programación. Entonces, el SPSS me está diciendo, bueno, esta persona tiene 10 casos válidos, no excluyó a ninguno y en total tiene 10. El alfa de Cronbach vale 0,668. Lo mismo nos dio a nosotros. La diferencia es que obviamente le quité un 668 con 5 ítems. Entonces, la gran pregunta es, ok, ¿y qué hago yo con estos resultados? Perfecto, con estos resultados tú haces lo siguiente. Tú agarras y dices, resultados de la escala de consistencia interna que sea mayor a 0.6. Dices, la propuesta de ítems que yo tengo para medir determinado constructo tiene una confianza de 0.68. Y ya. Cuando alguien lea tu estudio,
Ya cuando tú vayas a la población, a la muestra, apliques tu instrumento, que ya le mediste la consistencia interna, te den los resultados, conclusión, cerraste el capítulo y ya, que todo el mundo lo vea. Las personas lo primero que vamos a hacer es leer este alfa. Y vamos a decir, ok, esta persona hizo un trabajo y estos resultados son producto de un sistema de medición que tiene confianza de 0.68. Bueno, una confianza moderada, pero al menos cumplió un criterio estadístico. Sí me gustaría leer sus resultados. O como si yo te dijera a ti, bueno, te acabo de hacer los exámenes de sangre y quiero que sepas que utilizamos los instrumentos adecuados. Ok. Dime entonces los resultados. Pero si yo te digo, mira, te hicimos un perfil 20, pero la verdad creo que nos equivocamos con los instrumentos, no sabemos si están buenos. Pero a continuación te voy a dar los reportes. No me los des. ¿Por qué? Coño, porque si tú no me presentas alguna evidencia que los instrumentos con que me hiciste mi medición de salud son confiables, ¿para qué carrizo me vas a decir los resultados? No los creo. 9 en punto. Se entendió hasta los momentos la globalidad de lo que es el alfa de Cronbach, la estructura del alfa de Cronbach, cómo se saca el alfa de Cronbach por SPSS. Fíjense, claro, probablemente ustedes más nunca en su vida vayan a volver a ver una tabla de Excel con esta fórmula. ¿Ok? Como me pasa a mí. A mí me enseñaron a hacer todo lo que yo sé hacer en estadística manualmente. Jamás en mi vida lo he vuelto a hacer. Solamente cuando fui a esa clase y ya. No me acuerdo de nada. Aunque conozco la estructura matemática, porque es que ya nadie hace esta vaina a mano. Y nadie quiere probar a ver si tienes la capacidad de hacerlo a mano. Si tú contratas un contador que me dice, mira, muchacho, yo te voy a hacer tu contabilidad a mano, pero soy muy bueno sumando, no me interesa. Lo que quiero es que me la hagas rápido y bien. Entonces, por eso es que el alfa de Cronbach, fíjense que eso es fácil, meten su base de datos, analizar, y les arroja eso, listo, no tienen que hacer ni varianza, ni suma de las varianzas de las sumas con el promedio y todas esas cosas que yo les enseño. Pero sí es importante que ustedes sepan que esta cosita, de dónde viene y cuáles son los factores que influyen, porque por ejemplo, al menos yo quizás puedo ver esta tabla y puedo decir, mira, esto va a dar un alfa de Cronbach negativo. ¿Por qué? Porque estoy viendo muchos datos dispersos, tanto en los individuos como en las variables. Entonces yo olfateo que esto va a tener un mal alfa. Vamos a decir, ¿verdad? ¿Cuánto me dio? Bueno, este fue el que le hicimos, ¿no? Bueno, no les va a quitar más tiempo, pero el punto es que ustedes pueden, esta práctica, pueden hacer este, y si ustedes quieren saber si están buenos o malos, métanlo en SPSS y comparen los resultados. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en la próxima clase? Esto es maravilloso porque claramente hoy lo que repasamos fue cómo tener la evidencia de un instrumento confiable a través de un método. Maravilloso. Pero lo que vamos a ver a partir de la semana próxima es cómo analizar los componentes de un instrumento para que sean fiables y cómo poder medir su estructura interna. Pero, a diferencia de hoy que utilizamos una base de datos, ahora sí necesitamos conocer los indicadores. Porque los criterios en los cuales yo voy a tomar decisiones estadísticas van a ser metodológicas. Y aquí vamos a repasar o a aprender cosas que son maravillosas y vamos a establecer la diferencia de utilizar la estadística para tomar decisiones o que hagamos y nos dejemos llevar por lo que la estadística nos dice. La estadística puede arrojar resultados, pero yo puedo interpretar o utilizar esas estadísticas de acuerdo a la naturaleza de mi problema. Por ejemplo, lo que yo llamo la trampita de escala ordinal a nominal, de ordinal a escala, eso no tiene nada que ver con criterios ni antiéticos, ni que estoy haciendo una verdadera trampa, sino sencillamente estoy abusando o utilizando los elementos estadísticos para resolver mis propios problemas. Pero todo eso en el orden de lo que es, ¿no? O sea, no es ninguna trampa en el mal sentido.
Igualmente vamos a hacer en la próxima clase. La próxima clase no es que vamos a meter los ítems, bueno, me dio esto, ¿qué más voy a hacer cruzar? No, vamos a explorar, vamos a analizar y sobre todo que vamos a presentar la próxima clase un método. Ustedes se recuerdan que yo les dije que hay muchos criterios que son aleatorios. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿qué les gusta más? ¿La Pepsi Cola, la Coca-Cola o el jugo de naranja? Y viene, qué sé yo, Angel y dice, chico, no está ahí jugo de naranja. ¿Cómo sé yo que Angel no me está diciendo, no está contestando por contestar, sino que verdaderamente está pensando su respuesta? Vamos a hacer criterios de validación de ítems, es decir, vamos a cambiar los sentidos a las preguntas para corroborar la consistencia interna. Y de esa manera es un truco que nosotros vamos a aprender a hacer para evaluar si la persona está respondiendo conscientemente o sencillamente está lanzando a matar porque está ahí, ya es que le haga la pregunta. Y luego, y si alguien decide que le gusta el agua y no está en el ítem, bueno, si alguien decide, primero, si a mí me contrata una fábrica de refresco y él tiene todo su competencia y él me interesa esas dos cosas. Si le gusta a la persona el agua, no es de mi interés. Ahora, si mi interés es ver cuáles son las preferencias en cuanto a bebidas, entonces obviamente sí vale la pena que yo coloque el agua allí, o seguramente si coloco agua, refresco, jugo de naranja y a la persona le gusta el té, bueno, colocamos una respuesta otros. Pero todo depende de las preferencias hacia dónde yo estoy direccionado. Si yo les contesto, bueno, señores, hay 3 candidatos, A y B. ¿Y qué pasa si yo me encantaría que fuese un eclesiástico? Y digo, no es de mi interés. Porque son 2 personas, en caso tal, 2, 3 personas que son nuestros intereses. Pero lo chévere del caso es que cuando uno ve confiabilidad, no validez, confiabilidad, muchas veces la gente se dice, bueno, aquí está la prueba piloto, le voy a calcular el alfa y listo. Pero nosotros lo que vamos a hacer son pruebas de consistencia a través de modificar los sentidos de las preguntas y cómo se codifican las variables del mismo ítem y saber otros elementos de correlación y de análisis para tomar decisiones a partir, repito, a partir de los elementos teóricos de mi instrumento. Es decir, ya no solamente van a ser bases de datos, sino criterios teóricos. Entonces, nada, chicos, nos vemos la semana. Perdón, ¿hay alguna duda o algún comentario? ¿Alguna pregunta hasta los momentos? Profe, ¿Sí? si tiene algunos videos de YouTube donde uno puede ver que otras personas están haciendo esto en SPSS, el programa, pues, lo puede pasar. No que a usted le parezca confiable, porque si por mí voy a buscar muchos en YouTube. Sí, claro. Bueno, yo la verdad, no conozco, o sea, no te puedo decir uno en particular, pero yo creo que si colocas en YouTube cómo calcular alfa de Cronbach, básicamente te va a decir lo mismo que yo te dije aquí. No te pudiese, o sea, yo no sigo a alguien en específico en YouTube, pero sé que hay muy buenos materiales en YouTube. Hay un colombiano que se llama, creo que es apellido Dimas o Díaz. Wow, que tiene mucho tiempo en YouTube. Y la verdad, a veces cuando tengo dudas de algo, le echo una miradita y me ha aclarado algunas dudas. Claro, la clase la entendí. El punto era ver otros ejemplos. Claro. Del tema. Sí, no, yo creo que, mira, si buscas en YouTube, seguramente te van a hacer ejemplos con otras bases de datos. Y estoy seguro que hay muchas cosas. Igual, yo lo que pasa es que yo les puedo compartir papers donde hagan pruebas de fiabilidad, pero es que los reportes de pruebas de fiabilidad son de una línea. El alfa de cómo fue significativo y ya. O sea, porque tampoco se extiende mucho. Si encuentro un material interesante, se los paso. Tengo materiales interesantes, se los voy a pasar, obviamente, claro que sí. Lo que me tengo que poner a buscar en el archivo. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, alguna petición, alguna sugerencia? Excelente, nada, entonces nos vemos la próxima. Profe, por mi parte estoy perfecta, de verdad me encantó la clase y siento que es bastante sencillo por ahora. Excelente. Sí, no, es bastante sencillo, todo bien, todo correcto. Ahora, lo que no voy a negar es algo. Hay una gran diferencia entre los libros, porque los libros obviamente no te lo explican así. Los libros te lo explican desde el punto de vista estadístico,
Hay algunas cosas en YouTube, material, que te lo explican de una manera muy, digamos, como yo lo estoy explicando ahorita, pero yo creo que lo que viene la semana que viene, yo no lo he visto en ningún video y creo que tampoco lo he leído en libros formalmente. Yo creo que esto forma parte más bien de algunas experiencias, pero no porque sea una experiencia personal deja de ser científica ni válida, ¿no? Porque yo pienso que todo lo que uno haga desde el punto estadístico tiene que tener lógica y ya, y ser sustentado metodológicamente. Pero eso lo aprendes tú con la experiencia. O sea, lo que les quiero decir no es que tampoco, lo que van a ver la semana que viene no lo van a escuchar en otra boca que no sea la mía. No, no, por favor. Seguro que personas lo van a hacer mucho, deben tener mejores estrategias que las mías. Pero digamos que no hay clases específicas para eso. Pero a mí me parece muy interesante lo que vamos a ver la semana que viene. Entonces, nada, y la base es esta. Si tú entendiste esto, lo demás va a ser la misma lógica. Rutas, interpretaciones, y te aseguro que después que tú me escuches a mí, hasta a ti mismo se te pueden ocurrir otras cosas. Por eso yo siempre digo que la mejor forma de enseñar análisis estadístico no es tanto la formalidad de la estadística, sino cómo pensar estadísticamente, que son cosas muy distintas. Chicos, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Feliz noche a todos.